voy a ir invitando a algunos de los protagonistas que se van a ir sentando aquí y les iré haciendo alguna pregunta para que ellos recuerden y nos cuenten cómo fue todo el inicio, cómo se ha ido desarrollando, quiénes han sido los actores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para entender bien un poquito cómo lo vamos a hacer, voy a empezar primero pidiéndole a toda la gente de... mira, vamos a empezar por Marc y Christine. Si podéis subir, por favor, sentaros en este sitio. Y voy a pedir a Randy. Randy, si puedes venir, Randy. Entonces, para hacer el guión, la viña en España empezó porque hubo dos partes, luego llamaré a la otra parte. Una parte de la zona oeste, en California, con Randy y Marc visitando, y por el otro lado había, luego les llamaré, todo un sector de la viña americana del este, que también estaba haciendo varias cosas. Pero empezamos por esta historia, ¿os parece? Sentaros, sentiros cómodos, coged el micro y explicadnos cómo fue. Tiene un micro allí, Randy, fantástico. Es guay estar en este sillón. Marc, empieza tú porque es tu culpa que estamos aquí. Sí. Explícanos, Marc, ¿qué pasó hace 25 años o más? Sí, 25. Bueno, sí, hace 25 años. Pues explícanos, ¿qué pasó? Simplemente pasó Dios por este lugar. Ya, pero tenemos que concretar. Y empezó a hacer cosas muy especiales, ¿no? Muy bien. En un tiempo muy cercano, de días, semanas, meses, él hizo cosas tremendas. Una de las cuales fue, pues, por ejemplo, yo soñaba con una iglesia como la Viña, porque para mí representaba el tipo de iglesia que España necesitaba en ese momento. Y entonces llegó ese momento en que, por la gracia de Dios, conocí a Randy, la familia de Randy Jackie. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Tú estabas en España, ¿cómo conociste a Randy? Pasó que yo tenía una empresa de informática y entonces muchas veces iba a Estados Unidos por negocios. Y entonces esa vez dije, esta es la mía, yo hoy quiero conocer la viña. Y entonces, a través de un amigo que también tenía contactos en la viña, él me dijo, no te preocupes, yo te lo monto, tú no tienes que hacer nada, solamente ves a esta dirección cuando acabes tus negocios. Y eso es lo que hice. ¿Y dónde fue? ¿En California? Fue en California, en San José, y ahí el taxi me dejó delante de una casa donde había una parejita joven con 3 niños y que me atendieron muy bien, y él se llamaba Randy. Y ella se llamaba Jackie. Muy bien. No nos conocíamos de nada, nunca habíamos hablado. Y desembarca un español, un hombre de negocios un español en tu casa. A conocer la viña. Y yo pensaba, bueno, es un regalo. Gracias, Señor. Mañana me van a llevar a la iglesia. No me voy a tener que preocupar de nada. Una gran bendición. O sea, que tú venías enfocado. Yo quiero conocer una iglesia de la viña y ver cómo funciona. Correcto, correcto. Muy bien. Y entonces, ese domingo vais a la iglesia de Randy. Ese domingo vamos a la iglesia de Randy. Pero la cosa es que el día anterior, el sábado por la noche, Randy dice, oye, ¿qué tal si damos un paseo por aquí? Era una neighborhood de estas muy tranquilita, muy agradable, dimos un paseo. Y entonces, en ese paseo, Randy empezó a compartir conmigo en el sentido de, mira, ¿sabes? Yo tengo que ir a España dentro de poco a plantar una iglesia de la Viña, a Barcelona. Yo, con nuestra familia hemos estado orando y Dios nos ha revelado que su llamamiento es que plantemos una viña en Barcelona. Dice, yo pensaba que era aquí en el otro lado de la bahía, pero no, era en Barcelona. Muy bien. Y entonces yo ya empecé a notar un hormigueo, una cosa rara, que era como una excitación, decir, ¿qué está pasando aquí, no? Y también me dijo que, mira, de hecho tendríamos que estar ya en Barcelona, pero no hemos podido viajar estos días por un problema del ticket, del vuelo. Entonces hemos tenido que esperar una semana o 2 más. Y entonces yo empecé a pensar, wow, y digo, ¿ya tenéis piso y todo?
Dice, no, cuando lleguemos buscaremos y tal. Y entonces nosotros acabábamos de comprar nuestro piso, un gran piso, y entonces llamé a Cristina y le dije, oye, ¿te parecería tener una familia entera en nuestra casa? ¿Durante cuánto tiempo? Digo, durante un tiempo, hasta que encuentren su hogar. Y Cristina se entusiasmó. Bueno, dilo tú, Cristina. Sí, yo estaba orando para que este piso tan grande sirviera para el Señor y Marc me llama y me dice esto y digo, gracias Señor, la respuesta de mi oración. Entonces Randy y Jackie vinieron con los 3 niños 3 semanas antes de encontrar un piso. Pero no nos adelantemos, Randy, ¿cómo era para ti? ¿Cómo fue esta experiencia de repente ver que Dios te enviaba a alguien de la ciudad donde tú querías plantar? ¿Cómo fue esta idea de tener en tu corazón España? ¿Cuándo nació? Pues nosotros, bueno, yo de niño siempre escuchaba de España porque mis abuelos eran de España y soñaba de ir a España un día. Entonces a los 18 años fui para estudiar un semestre en Sevilla. Por eso llevo Andalucía en mi corazón. Y dije a mis amigos en un bar, bebiendo chupitos, diciendo, esta última noche que me van a ver porque mañana iré a España y voy a conocer a una princesa española y jamás volveré a California. Y lo que pasó es que conocí a una princesa, pero californiana. Y bueno, de ahí volví a Estados Unidos, a California, crecí en el Señor a través de una iglesia de la Viña y pasaron algunos años y sentimos que el Señor nos llamaba a plantar una iglesia y pensábamos que iba a ser allí en California. Y una noche, orando con los niños, que en aquel entonces tenía como 6, 3, 2 años, les dijimos, sentimos que Jesús nos llama a plantar una iglesia, pero no sabemos dónde. Entonces, vamos a orar. Vamos a preguntar a Jesús que Él nos indique dónde ir. Bajamos las cabezas, cerramos los ojos y yo dije, Jesús, ¿dónde quieres que vayamos? Y de repente vi las fronteras de España iluminadas con una luz azul. Y pensé, ¿qué es esto? Y por un lado no tenía sentido, porque pensábamos plantar en California. Teníamos personas ya comprometidas a ir con nosotros a plantar en California. Dije amén, pregunté a todo el mundo, pues, ¿ustedes qué? Y creo que Hannah dijo algo. Yo soñé o vi una visión de helado. Creo que tenemos que ir a un lugar donde haya mucho helado. Y fui el único de ver a España. Y de allí empezó el sueño, o una visión, mejor decir, de venir a España. ¿Y cómo es esto de que de repente se presenta un hombre de negocios catalán y aparece allí en tu puerta diciendo, Sí. quiero que se plante una viña en Barcelona? Sí, fue a través de Curtis Cluett que nos conocimos y el día que vino Mark era el día que nosotros habíamos planificado venir a España, pero no teníamos los visados, entonces el día especial de salida era el día de la llegada de Mark. Y yo recuerdo todavía caminar por el barrio contigo, hablando con él, intentando hablar con él en español, porque él entonces hablaba poco. Y como él nos ofreció venir a vivir en su casa por el tiempo que fuera, y yo dije, bueno, tardaremos 3 días en encontrar piso y ya saldremos. Y fueron más bien 3 semanas o más, no recuerdo. Y esto era en 1992. 92. Muy bien. ¿Y cómo fue la experiencia de venir aquí a Barcelona y empezar a plantar una viña? Pensaba que iba a morir, que nunca podría levantar nada. Y al principio queríamos plantar una iglesia angloparlante, porque no hablábamos español. Y en mi corazón empezaba a sentir
llamado de parte de Dios de cambiar de inglés al español. Y hablaba con Jackie y me dijo, ni me hables de esto, porque yo quiero formar parte de tu equipo y no hablo español y no quiero que sea algo que te separe de mí. Y no podía hablar. Tenía tantas ganas de hablar con ella de esta visión que empezaba a crecer en mi corazón y no le podía decir nada. Hasta que un día llegó el pastor que nos envió aquí y ahí en la cena dijo a Jackie, tenéis que plantar una iglesia en español. Y contestó, lo sé, y eres la única persona que yo puedo escuchar decir esto. Y fue una lección de la vida de que si no tienes a alguien que te puede decir las cosas que tienes que escuchar, corres un gran peligro. Sí. Entonces, decidisteis venir aquí, os instaláis en casa de Mark. Luego veremos que hay todo un colectivo de otros americanos que empiezan a apoyar también, escucharemos su historia. ¿Cómo es la idea de plantar una iglesia viña en el año 92 o 93? 92 vinimos, pero cambiamos al español en 93. Muy bien, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? Yo recuerdo una conferencia, o he escuchado hablar de una conferencia en Sants, ¿puede ser? Mira, yo lo que recuerdo era espectacular, grandioso, porque para mí era como que Dios venía al país con algo fresco, algo nuevo. Y entonces, estar en la viña ministrando con todo este equipo que vino, que efectivamente el primero hubo un evento que se llamaba el Ministerio de Sanidad de Jesús, creo que se llamaba, que lo hicimos en la iglesia de María Victoria, es muy grande ahí, que habían cientos de personas. Y era algo tan fresco, tan vivo, tan interesante, ¿no? Ver cómo venían equipos, predicaban la palabra, pero ministraban en el Espíritu Santo y la gente se convertía, la gente recibía palabras de conocimiento, recibían sanidades, y que era una cosa totalmente nueva. Se llenó la sala, a 5 minutos antes de empezar estaba vacía la sala y decíamos, wow, ¿qué pasa, no? Y pocos minutos después de comenzar, de la hora, estaba abarrotada. Y había venido gente de Tarragona, de muchas iglesias de Barcelona y de toda el área, ¿no? Estaba abarrotada. Y fue como una sensación de decir, Dios, tú has hecho algo nuevo. Y después hicisteis esta conferencia, ¿no? Sí, esa fue la conferencia. Ah. Y el trasfondo es curioso también porque creciendo espiritualmente en la viña, yo vine aquí pensando, bueno, vamos a empezar un grupo en casa, este grupo va a multiplicarse, después de tener unos 3 grupos, tendremos una celebración el sábado, una vez al mes, y luego vamos a ir a un domingo. Y teníamos todos estos planes. Pero eso fue lo que Dios hizo. Y no sé cómo vas a multiplicar, o vas a replicar o repetir lo que pasó con nosotros. Venimos aquí pensando que íbamos a plantar en inglés, nos equivocamos, cambiamos al español y mi esposa no quería acompañarme. No teníamos a nadie ir con nosotros. La iglesia que nos envió empezaba a recortar nuestro presupuesto. Nos daban pocos meses para tener éxito o volver a casa. En aquel entonces llamé a Bob Fulton, que era como el director internacional de la viña, y me dijo, tienes que hablar con Felipe Strout. Le llamé a él y me dijo, Randy, yo creo en ti. No nos habíamos conocido, creo. O tal vez, como, hola, yo me llamo Randy. Y él quería que yo besara su anillo, y yo dije, no quiero besar tu anillo. Pero en serio me dijo, yo creo en ti, ¿cuánto dinero necesitas? Y le dije, esta cantidad, y luego Jackie me dio una patada y dije, tenías que haberle dicho más. Y empezaban a apoyarnos y luego a formar
amistad que dura hasta el día de hoy. Pero lo que les quería decir es esto. Cómo Dios plantó esta iglesia fue así. Uno de los pastores de la iglesia que nos envió aquí estaba durmiendo y se despertó y Jesús estaba en su habitación. Y le dijo, tú tienes que ir a Barcelona a ayudar a Randy. Van a celebrar 3 reuniones y después de esta última reunión van a anunciar que mañana se reúne la Viña Barcelona y habrá una iglesia. Me lo contó, le dije que estaba loco, que no lo íbamos a hacer y él me dijo, bien, regresa a casa. Y le contesté, bien, voy a regresar. Colgué, dije a Jackie, nos vamos, hicimos las maletas, pusimos las maletas en el coche de my father-in-law, mi suegro, y llorando. El sueño murió. Pero otra vez, por culpa de Mark, hablando con él de lo que Brad me había dicho, diciéndole que era una imposibilidad, él empezaba a decir, bueno, yo conozco a tal y podemos llamarle a él y nos puede ayudar. Y Jackie me dando el codazo. ¿Te ha entendido? ¿Te ha entendido? Me llevó a la cocina diciendo, Randy, Mark está hablando de montar esta conferencia, pero tú les estás explicando que ya nos vamos. Sí, estoy seguro que estoy usando los verbos correctos, pero está diciendo otra cosa. Y al final de la noche, Jackie y Mark estaban yendo en esta dirección de empezar a planificar una conferencia y yo muerto. Pero no podía dormir. Y esta noche yo sentía como Abraham. Mi Isaac ya se había sacrificado y yo pensaba que no iba a resucitar. Pero no pude dormir toda la noche. Y por la mañana dije, yo me siento muerto, la visión muerta. Pero yo no puedo ir a California sin intentar lo que Brad vio y lo que Mark cree. Vamos a intentarlo y si fracasamos, puedo ir a casa con la cabeza levantada. Y así se plantó esta iglesia. A ver si pueden repetirlo los que están plantando iglesias. Primero, encontrar una persona que tiene una visitación de Jesús. Y después, ¿cómo vas a repetir esto? ¿Cómo vas a enseñar esto? Yo no sé. Buena suerte. Pero es increíble poder escuchar, y yo personalmente como pastor ahora de esta iglesia, es genial escuchar cuál es el origen de esta comunidad, cuál ha sido las raíces, ¿no? Todo lo que habéis sacrificado, todo lo que habéis vivido, todo lo que habéis luchado, todo lo que Jesús ha estado haciendo, que muchos de los que formamos parte de esta iglesia desconocemos. Y es refrescante estar escuchando esta historia, ¿no? Y se planta la iglesia, ¿no? Se hacen las 3 reuniones, a pesar de creer que no va de esto. ¿Y qué pasa, Marc? Se hacen estas reuniones y ¿qué pasa? Fue especial. O sea, la idea era decir, nosotros vamos a hacer algo que es imposible, pero lo vamos a hacer bajo la presencia de Jesús, ¿no? Y como en las bodas de Caná, ¿no? Cuando les dijeron a los siervos, llenad estas vasijas de agua. Ellos sabían que Jesús había dicho que la convertiría en vino, pero no creo que se lo creyeran mucho, ¿no? Solo lo hicieron por obediencia, diciendo, nosotros solamente somos siervos. Vamos, todo lo que es grande, todo lo que es sobrenatural, todo lo que es poderoso, es Dios mismo el que lo hará, ¿no? Y entonces eso es lo que hicimos. Nosotros simplemente alquilamos un local, contactamos con gente que tenía bases de datos para hacer un mailing, preparamos folletos, etc. Y dijimos, la iglesia nacerá si Jesús interviene, ¿no? Si no, no hay manera, es imposible. Preparar folletos, ¿eh? Suena sí, esto, hace mucho tiempo. Sí, es otra época. Pero bonitos. Sí. Y entonces se planta la iglesia. Sí, entonces llegó el equipo, eran 5 hermanos con el pastor Brad Ferguson y gente normal, gente de la viña, normal. Y cogimos el local del Casal del Metge, que está en Via Laietana, allí cerca de la catedral,
Y el primer día vinieron, no sé, como 30 personas, una cosa así, y ellos dieron un mensaje, luego tiempo de ministración, palabras proféticas, orar por los enfermos. Y luego la semana siguiente hicimos el segundo mensaje, un viernes, igual, más o menos las mismas cantidades de personas, y el tercer mensaje fue el siguiente sábado, es decir, al día siguiente. Y entonces nosotros habíamos dicho, no queremos invitar a gente de iglesia a que venga a la iglesia. Ya tienen su iglesia, ¿no? Pero sí que queremos por lo menos invitar a aquellas personas que por cualquier razón no están en este momento en la iglesia, lo han estado tal vez, o Dios está tocando sus vidas en este momento, sea lo que sea, pero no queremos pasar sin dar esa invitación. Entonces ese sábado se anunció, mañana, domingo, esto era el 10 de octubre del 93, vamos a tener una reunión como grupo cristiano en el Hotel Expo. En Sants. En Sants. Y nosotros no sabíamos cuánta gente vendría, no teníamos ni idea. Y al día siguiente, allí aparecieron sobre unas 20 personas, y ese fue el primer culto de alguna de las cuales está aquí en este momento. ¿Podéis levantar la mano los que estuvisteis ese día? Bueno, Pedro ese día no, él está. Pero fue un poquito después, Pedro, yo creo. Si está Humberto por aquí, Marcos, sí, no sé. Allí detrás. Ajá, allá, Humberto está allí. Ese día aparecieron 20 personas y ya a partir de ese día la iglesia nació. Y ya no ha dejado de reunirse cada semana, desde estos 25 años. Muy bien, así que llevamos 25 años. Pues les podemos dar un fuerte aplauso. Tenemos por un lado, y les voy a dar espacio para que puedan salir, tenemos por un lado una pareja de catalanes franceses, un misionero norteamericano, y por otro lado voy a pedir Phil, Janet, Don, Nancy, Bill, Lilander, si podéis venir, todo un sector de Nueva Inglaterra que estaban pasando una serie de cosas, ¿no? Así, os invito a mi casa, venid a mi salón. ¿Quieres que te deje esta silla? Tenemos espacio. Si no, mira, voy a dejar a Don mi sillón y yo voy a ponerme. No sé si cabréis los tres aquí. Moy, ¿tú puedes traerme uno de los taburetes o alguien puede traerme uno de los taburetes de arriba? Así Don puede sentarse en el sillón del gran jefe. Vale. Just take a seat. Gracias. Es un late night show. Muy bien, pues intentaré traducir o quizá alguno me puede ayudar cuando Bill, Nancy y Don compartan. Pero quería empezar, hay por un lado gente en España, gente en la costa oeste pensando, pero también en la costa este. Hay alguien, antes quizá en Chile, como explicaste, visitando Barcelona. ¿Cuándo, Phil y Janet, empieza vuestra pasión? ¿Qué pasa? ¿Por qué España? ¿No? ¿Cuándo? ¿En qué año? Bueno, no sé si fue 87 o 8, hice lo que dije anoche. Estaba en Nice, Francia, enseñando en un instituto bíblico. Invité al amigo, el director, de llevarme a Barcelona para tomar un café y plantar una oración. Pero esto no tenía nada que ver con la viña, fue solamente hacia España, viviendo y trabajando en América Latina, comenzando a pensar mucho en el madre de los países en este continente. Pero después, en el año como 89, por allá, 89, viviendo en Chile, una noche de intercesión, el Señor nos dio, éramos un grupo de 5 o 6 hombres orando, y Él comenzó a hablar con nosotros sobre España, sobre los países de España, en América Latina, quizás estaban experimentando avivamiento, pero la madre quizás España no. Entonces quizás tenemos que
hacer intercesión y bendecir España. Y un poco tiempo después, un comienzo de orar por el País Vasco, principalmente. Y en el año 91, vine a España con un hombre que se llama Tom Weston. Sí, conocimos una pareja en Madrid. Llegando al aeropuerto fuimos para hablar con ellos y nos recibieron, dormimos en su casa un par de noches y comenzamos a visitar Barcelona, Córdoba, Sevilla, etc. No conociendo a nadie, pero pidiendo, guíenos, Señor, guíenos. Yo sé que quieres levantar algo, ahora era parte de la viña, 90, 91. ¿Dónde quieres la viña? ¿Qué quieres hacer? Pero no, yo no sentía un llamado de venir y vivir, pero una pasión de orar. Y entonces estaba en Córdoba sin conocer a nadie, estaba buscando una iglesia evangélica. Y pasamos por una calle, había una iglesia blanca típico que dice Asamblea de Dios. Y dije, rico, esta es una iglesia, voy a hablar con ellos. Pero me di cuenta que estaban teniendo una boda allá en esa iglesia en este momento. Es un buen momento para entrar. Entonces yo entré con los demás, sentí, fue una boda linda, no conocía a nadie. Y fue una ceremonia muy linda. Y después dijeron que iban a tener un almuerzo después, una recepción, fiesta, en el subterráneo. Dije, ¿Y te invitaste? Sí, yo bajé, yo estaba comiendo con mi amigo, comimos un buen plato de paella, algo. Sí, no tuvimos regalo por los novios, pero después, como media hora, por fin el pastor me acercó y dijo, ¿y quién eres tú? ¿Con la novia o el novio? Y dije, bueno, no, soy del Señor. Pero allá comencé una amistad con este pastor, se llama Esteban, y él me presentó a una chica misionera de Honduras, y compartiendo con ellos ahora durante la comida, la recepción de la boda, y cambiamos la recepción de la boda a una reunión de estrategia misionera. Wow. Y ella me dio... Estarían contentos los novios. siempre estoy hablando sobre misiones. Y ella me dio 3 nombres de jóvenes que vivían en País Vasco, en San Sebastián. Entonces el día siguiente tomamos un bus de Córdoba a San Sebastián y yo buscaba en la ciudad de San Sebastián los 3 jóvenes que un misionero de Finlandia estaba discipulándoles. Wow. Y allá comenzó como Señor, levanta. Y no sé, de este momento, no recuerdo el próximo viaje, pero creo que Don quizás y Randy saben mejor. Comencé a pensar, mire, si las iglesias en Chile, con las iglesias en Nueva Inglaterra, en el nordeste, si podemos juntarnos y comprometernos a ayudar a levantar un movimiento en España. Algunos de los detalles me escapan, pero este fue el principio. Y después, quizás el año siguiente, hicimos queríamos venir con un grupo de pastores de Nueva Inglaterra, simplemente ver si el Señor estaba poniendo en sus corazones la posibilidad de formar un partnership. Sí, un partenariado. Entonces allá sucedió esto y no sé, el año cuando conocimos Randy fue 92. Entonces nosotros de nuestra parte, él con Mark, con su historia, nosotros con esta carga, con los chilenos y como una torta que el Señor estaba cocinando. Pero no tuvimos el menor idea de ellos o ellos de nosotros. Fue algo que Dios juntó, ¿verdad? 100%. Y Don, Nancy, Bill, ¿cómo acabáis involucrados desde Boston, desde New Haven? ¿Cómo acabáis involucrados en la historia de la viña? ¿Cómo Phil os convence? Yo intentaré. Just let me to translate. So, little sentences. Okay. I will be translating. We met Phil at a pastor's conference in 1990. Nos encontramos con Phil en una conferencia de pastores en el año 90.
and he started talking about this vision of reaching Spain with churches in Chile. Y empezó a hablar de esta visión de alcanzar España con iglesias en Chile. And none of us had any vision for Spain at all. Y ninguno de nosotros tenía visión para España en absoluto. I mean, I knew where Spain was, but it was not on my radar in any way. Yo sabía que era España, pero no estaba para nada en mis planes. And I think that was the case with everybody who had talked with Phil. Y creo que eso era el caso de todos los demás pastores con los que Phil estaba hablando. In 1991, we had a meeting in my office at our church En el año 91 tuvimos una reunión en mi oficina, en la iglesia, of people who had talked with Phil and were interested in what he was doing. gente que habíamos hablado con Phil y que estábamos interesados en lo que él estaba diciendo y haciendo. And then in February of 1992, Entonces, en febrero del año 92, 9 of us took a trip out here. 9 de nosotros vinieron aquí a un viaje. We loaded into 2 vans Nos metimos en 2 furgonetas and just drove all over Spain. y estuvimos viajando por toda España. We came and spent a number of days here at a YWAM hostel, Estuvimos en un lugar de hospitalidad de JCUM, but we just prayed and asked God to show us what he's doing here and how we might be y involved estábamos in that. orando y pidiéndole a Dios que nos mostrara qué estaba haciendo aquí. And that's how our partnership started. Y eso es como nuestro partenariado empezó. I have to say there's many amazing stories I would love to tell, but Bill is absolutely correct. When we Podría first- contar un montón de historias, pero básicamente Bill más o menos ha explicado muy bien el proceso. When we first came to Spain, it was 1992, and I was asking God, do you want me involved here? Cuando vinimos en España era en el 92 y yo le estaba preguntando a Dios, ¿quieres que yo me involucre en esto? And it's interesting in listening to Phil talk about the 4 wells of Spain. Y es muy interesante cuando estoy escuchando a Phil hablar sobre los 4 pozos en España. There's a both and. Hay ambos, esto es And- muy raro de explicar. Both and Yeah. So one- ambos al mismo tiempo y más. Sí. And Excelente. excelente. I was looking at an article that was using a scripture text Estaba mirando un artículo that described how King David, conquered Jerusalem. que estaba explicando cómo el rey David conquistó Jerusalén. And as I was reading this, I felt like the Lord was saying to me, Y mientras leía eso, In tuve la this- sensación de que el Señor me decía, in the same way that Israel was conquered, except for Jerusalem, God's capital, de la misma manera que todo Israel fue conquistado y lo último que quedó fue Jerusalén, la capital, that it waited for David to take that capital. y tuvieron que esperar a que David conquistara esa capital. In some way, Spain was like Jerusalem. Y en algunos aspectos España era como Jerusalén. And from 1492, Y desde el 1492, which is when the Jewish people were expelled from Spain, cuando los 42, 1492, en 1492, cuando los Sí. judíos fueron expulsados de España, that Spain had missed out on much of what God had done in Europe and es como in que America. España se perdió mucho de lo que Dios estaba haciendo en Europa. It was a stronghold that was reserved for the time of David. Y fue una fortaleza que yo sentí que Dios decía que España era una fortaleza reservada para el tiempo de David. And in 1992, Y en el 1992, King Juan Carlos apologized to the Israeli government. el rey Juan Carlos se disculpó ante el parlamento israelí. And somehow all that was significant. Y de alguna manera para mí eso tuvo Era- mucho significado. And so I felt like the Lord said, I want you to pray for Spain because I'm going to pour out my spirit here. Y sentí que Dios me decía, quiero que empieces a orar por España porque voy a derramar mi espíritu And I'm going to bring my kingdom. y voy a traer mi reino. And that was confirmed so many times. Y eso fue confirmado muchas Here, veces. the first trip we took to Spain, we took with a number of people and had a conference in Vigo.
La primera vez que vinimos en un viaje trajimos a mucha gente y tuvimos una conferencia en Vigo. And there was a little group that were meeting to do a Bible study, Y había un pequeño grupo que se juntaba para hacer un estudio bíblico. and they were hoping to find someone who could help them because they didn't know anything about the Y Bible. estaban buscando a alguien que les ayudase porque no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. And they were talking in a bus one day, Y estaban hablando con nosotros. and someone overheard them and said, "Oh, I know a person you can go to find out about the Bible." No, estaban hablando con otras personas y entonces le dijeron, conozco gente que os pueden ayudar con este estudio bíblico. And there was an American navigator missionary in Porriño, in the university Y there. había un misionero de los navegantes en una localidad, See, Porriño, so they contacted him. He began to lead that group. y este hombre contactaron con él y empezó a dirigir este grupo de estudio bíblico. And one of them read the Spanish translation of John Wimber's Power Evangelism. Y uno de ellos leyó el libro la traducción al castellano de John Wimber de Evangelismo Poderoso. So he asked the American missionary, "Would you write to John Wimber and ask him to do a conference in Vigo?" Y entonces y le dijo al misionero, ¿podrías escribir a John Wimber para que venga y haga una conferencia aquí en Vigo? And the missionary's name is Mark. Mark said, "Well, I don't know John Wimber, but I'll write a letter." Y entonces el misionero dijo, bueno, yo no conozco personalmente a John Wimber, pero se llamaba Mark, pero escribiré una carta. So the letter went to John Wimber in Anaheim, Y la carta llegó a John Wimber en Anaheim, en California. and John had heard about Phil Strout doing something in Spain, Y John Wimber sabía que Phil Strout estaba interesado en temas en España, so he sent the letter to Phil, así que le envió la carta a Phil. and Phil said, "Well, Don, you're leading a trip to Spain. Do a conference there." Así que Phil le dijo a Don, oye Don, tú te vas para España, entonces haz una conferencia allí. I mean, only God could make those connections. Y solo Dios It's podía hacer unbelievable. todas estas I'll just tell conexiones. there was many things I could tell about that story. Podría contar muchísimas But one- cosas, pero one voy a more. contar solo una. The group that Phil mentioned in San Sebastián, El grupo These young que people. Phil ha hablado de San Sebastián. we visited them, Los visitamos. and at least 2 of them had AIDS. AIDS. Y HIV. al menos 2 de ellos tenían SIDA. And we prayed for them, Oramos por ellos and we visited them again y los next volvimos a year. visitar. And I think it was 3 years later we visited, one of the brothers had died of Y 3 AIDS. años después, cuando los volvimos a visitar, uno de ellos había muerto And the second one was really in trouble y el physically. segundo estaba muy mal físicamente. And I still remember we were up in this room. Y recuerdo, estábamos en aquella There habitación, were probably 20 of us in that team, éramos 20 del equipo and we prayed for him, y oramos por él, Amado, Amado, and the Lord healed him. y el Señor lo sanó. And he's still there in San Y Sebastián. todavía está en San Sebastián. Anyway, there's many things, but Hay muchísimas cosas que that's podríamos contar. awesome. Explicarnos cuál ha sido vuestra experiencia, vuestra percepción en estos 25 años acompañando a mucha gente de la viña aquí en España. Déjame decir una cosa para reconocer algo de Don y Nancy. Yo no he conocido en todos mis años cuando una pareja ha tomado una tarea, una asignación, algo que el Señor quiere que hagan. Nunca he visto a una pareja de fielmente que da con esta asignación año tras año, orando por más que 2 décadas, orando, y llevando gente a España, orando. Uno no puede enseñar esto en el seminario, no va a aprender esto en el Instituto Bíblico, eso es algo hecho adentro, y yo creo que para mí ha sido un ejemplo de perseverancia. Yo admiro la perseverancia. No estoy seguro que yo tengo la misma perseverancia que ellos tienen, porque si no pasa nada, yo voy a otro lado, trato otra cosa. Pero ellos no. Han ido excavando en España, excavando. Y quería decir esto públicamente, que 25 años ellos han traído gente año tras año orar por España, y es algo admirable.
Podemos darles un aplauso. Nancy, dinos cómo ha sido para ti esta experiencia. Well, what I want to say really is we have seen more of Spain than most Spaniards. Una de las cosas que puedo decir es que yo he visto más España que muchos españoles. You know, every place you put your foot upon Cada lugar en el que tú pones tus pies is sacred. es sagrado. It's like there's a promise that God will give us. the Es una places promesa that we de que tread. teníamos la promesa de que Dios iba a darnos eso. And so we've prayed in probably 110, 125 cities in Spain. Hemos estado físicamente llorando en 100, 125 ciudades y poblaciones de with España. teams of regular people. Con equipos compuestos de gente normal. And when Phil talks about throwing out the seed, Cuando Phil habla de lanzar la semilla, just throw it out. lanzando, eso es lo que hemos estado haciendo. That's all that we did. Eso es lo que hemos estado We haciendo. threw out seeds of prayer. Hemos estado lanzando semillas. And it's so exciting Y es to emocionante ver see churches being planted iglesias. and people, you know, we started this 25 years ago when some of you church planters were teenagers. Esto lo empezamos hace Or 25 años early cuando 20s. algunos de los plantadores erais adolescentes o estabais en vuestros veintitantos. So it's exceedingly rewarding Y es extremadamente, sentimos la recompensa de ver esto, ¿no? to see what God is doing in your lives. De ver lo que Dios está haciendo en vuestras vidas. And I'm going to see more. Y There's voy a gonna ver be más. León, Salamanca, Granada, Almería. I mean, places that we have put our feet En lugares donde hemos puesto nuestros pies and said, God, come here. y hemos dicho, ven Dios aquí. Let us see a vineyard church here. Déjanos ver una iglesia viña aquí. It's not like there's not other churches there, although No es que no haya otras iglesias en esas localidades, que there las are hay. so many cities in Spain that have no evangelical Aunque nos witness. sorprendimos de ver tantas ciudades y poblaciones sin una iglesia. So we're not ready to give up the fire of throwing seeds. Así que no vamos a cejar en nuestro empeño de seguir lanzando We semillas. just want to keep throwing seeds. Queremos seguir lanzándolas. We can't plant a church, but we can pray for you. No podemos plantar una iglesia, And- pero podemos orar por ti. This is as much our country as it is yours. Y este es tanto nuestro país como es We el have vuestro. family here, Tenemos familia aquí and we love you. y os amamos. Gracias. Pues queremos continuar. ¿Podéis bajar? Sí, por favor, Janet. Quería decir que en todo esto yo he visto mucho una escuela de intercesión, de oración y una escuela de cómo trabajamos juntos y ver la mano de Dios, como Felipe dijo anoche, cocinando algo. Al horno, fuera del horno, al horno, fuera del horno. Y mientras que en el Nueva Inglaterra, mientras que comenzamos el partnership, comenzamos a preparar un equipo para venir a España y trabajar. Y de esos días, y digo que mucha oración, muchos como experimentando, algunas cosas resultan, otras cosas no resultan, pero de ese primer equipo que preparamos, mandamos 2 mujeres solteras, Colleen de Vega y Erika Rojas, que llegaron a España en el mismo tiempo de que en el oeste Randy y Jackie habían llegado a través de la historia que contó Mark y Christine. Entonces Dios estaba trabajando en tantos diferentes lugares,
con tantas diferentes oraciones, intercesiones, y Erika Rojas, que vino a trabajar con la iglesia aquí en Barcelona, está aquí después de 25 años. Y realmente Dios está cocinando algo, pero estamos todavía aprendiendo cómo cooperar, cómo trabajar dentro de las naciones. Este evento, esa conferencia aquí, después de 25 años, es como una conferencia global, porque ve tantos países, tantas nacionalidades, idiomas que está representando en esta sala. Y realmente solo Dios puede cocinar cosas como esto. Entonces, una escuela de oración, y hay tantas cosas que debemos todavía aprender, y Dios está haciendo algo grande. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a pedir que salgáis porque todavía hay tiempo para más personas. Gracias. Como ha dicho Janet, había más gente trabajando y yo quiero pedir, Carlos, ¿dónde estás? ¿Dónde está Carlos? Por favor, le invito a mi casa. Como voy a tener mucha deferencia y hay sofás de sobra, ¿quiere usted elegir el sillón? El centro. Mientras algunos americanos estaban trabajando en crear todo esta idea de plantar, tú también, Carlos, Dios te había apasionado por España. Cuéntanos tu historia, ¿qué estabas haciendo? Bueno, mientras escuchaba la forma en que Dios ha ido cocinando esta torta, como decía Phil, estaba pensando en mi propia historia, cómo Dios me llamó. Estábamos en 1983 en una conferencia muy grande de todo Centroamérica, y yo era el responsable de aquello, y estábamos en medio de un trajín y de unos problemas que habían, que no sabía cómo solucionarlos. Habían problemas políticos en Centroamérica porque había muchas guerras en los países vecinos, y habíamos traído pastores de Centroamérica, y el gobierno me exigió que yo me hiciera responsable de que todos iban a salir del país, que no se iban a quedar, pero se quedaron. Y se me perdieron de la conferencia. Yo estaba en medio de aquella angustia, ¿qué voy a hacer? Y caminando en uno de los pasillos del hotel donde estábamos en la conferencia, habrían 1,200 personas en conferencia, yo siento una voz aquí que me dice: quiero que vayas a España. Audible, la primera vez en mi vida que yo escuchaba audiblemente a Dios. Me cogió un escalofrío por todo el cuerpo, era algo indescriptible. Y yo salí literalmente corriendo y me fui a la habitación y me tiré al suelo a llorar, porque no podía estar de pie. Y a partir de ese día, 1983, yo sentí como que Dios comenzó a perseguirme. Era algo implacable. Abrí el periódico y hablaba de España. Veía un coche delante del mío y tenía una placa que decía España, o una pegatina España. Era como un bombardeo: España, 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 España. Comenzamos a averiguar quién conocido había en España. No sabía de nadie. Y la persona que plantó la iglesia donde Phil llegó, esta iglesia Asamblea de Dios, yo lo conocía desde 20 años atrás, y le escribí. Él estaba en Córdoba, y le conté algo de mi experiencia y dice: vente. Y el año 84 vine a España para conocer con mi esposa, y en ese viaje decidimos que nos veníamos para España. Llegamos en 1985 a España, al sur, a Córdoba, y aquí hay gente amada que ha sido parte de mi vida por tantos años. Paco y Elizabeth eran jovencitos de la iglesia, y
Ellos eran parte de la iglesia bautista y desarrollamos una relación lindísima con las iglesias allá. Pero algo importante allí es que muy pronto yo conocí gente de la viña. Yo no conocía nada de la viña. Y conocí gente de la viña en Sevilla. Eran unos misioneros rarísimos que estaban allí. Gente extrañísima. ¿En qué año estamos hablando? Ya eso era como el año 92 o 93, Ajá. pero había una pareja de misioneros jóvenes allí y yo les pregunté que en qué trabajaban y me dijeron que tenían un ministerio que se llamaba Sexólicos Anónimos. Wow. Y aquello me sonó a mí como en chino, muy raro, muy raro. Sí, suena raro. Pero comencé a conocer de la viña en ese tiempo. Bueno, es una historia larguísima, pero fue de manera sobrenatural que hemos venido y hemos estado conectados a España ahora desde el 83, 84 hasta la fecha. O he vivido aquí o he venido 2 o 3 veces cada año a lo largo de todos estos años. Y mi corazón ha estado en este país por años. Y ha sido muy interesante porque podríamos tirarnos aquí todos los días, bueno, toda la conferencia simplemente contando historias, pero tú has sido una persona que nosotros respetamos mucho, clave, porque justo en un momento donde ahora estamos disfrutando de este proceso de revisión, de reflorecer del movimiento de la viña, pero hubo momentos, como Phil explicaba, de la noche oscura del alma, donde parte del movimiento tuvo muchos problemas, donde se produjeron muchas tensiones. Y tú has sido una persona clave que en un momento determinado donde ya la viña parecía que desaparecía del radar, pues seguiste diciendo, oye, junto con Don y gente que estaban diciendo, oye, sigamos invirtiendo, y empiezas a pensar que es posible todo el proceso de reconciliación después de toda la frustración. ¿Cómo pasó eso, Carlos? Bueno, a lo largo de todos estos años, hubo momentos muy críticos en mi vida porque mi trabajo en España ha sido sin un equipo al lado en años anteriores. Luego Dios me dio un compañero que es Roberto Bennett, norteamericano, que muchos de ustedes conocen y ahora por razones de salud no puede acompañarme. Pero por muchos años, después de pasar aquí 2, 3 semanas cada viaje, yo me encerraba en un baño a llorar y le decía, Señor, ¿qué vengo a hacer? Aquí no pasa nada, Señor. Es lo que Phil estaba diciendo. ¡Qué ignorancia! Yo no podía ver lo que pasaba. Eran conflictos, eran tensiones por todo lado. Y no estoy hablando de la viña, era a nivel general. A nivel general. Y en un momento determinado nos juntamos Phil y yo, hablamos, abrimos nuestros corazones en su casa y le decía yo a Phil, yo quiero que como dar la última oportunidad de mi participación en España. Estaba como haciendo el último esfuerzo. Fue que provocamos una reunión aquí en Barcelona y propusimos algo. Y eso creo que era como Dios diciéndonos, yo estoy aquí, yo estoy trabajando, porque propusimos un plan de, no sé, de unos años. Y propusimos que el primer año fuera un año de reconciliación. Pero reconciliación era una palabra como vacía hasta ese momento, era un imposible. Y de repente las cosas comenzaron a encajar. Dios comenzó a tocar los corazones de manera particular y se comenzaron a dar las cosas, yo diría que solas. Era Dios moviendo sus piezas como un relojero, poniendo en su lugar cada pequeña pieza del reloj y se ha dado lo que está aquí. No podemos decir que es la participación humana, es Dios
quien lo ha tenido. Algo interesante que quería, remontándome atrás, en un momento determinado, cuando estaba en una situación crítica, la situación en Barcelona, recuerdo que Mark y Christine me visitaron en Sevilla, ¿recuerdan? Y me invitaron para venir a pastorear la iglesia en aquel momento. Y yo sentí como un alegrón, porque estábamos haciendo maletas para regresar a Costa Rica, por razones que en otro momento puedo contarles. Pero oré y de momento con mi esposa dijimos, no es el tiempo. Si yo hubiera aceptado eso, posiblemente hubiera echado a perder todo lo que Dios iba a hacer más tarde, y posiblemente no hubiera pasado lo que a lo largo de tantos años hemos disfrutado en la familia de la Viña por diferentes partes del mundo, viendo la mano de Dios de manera maravillosa. Pero Dios ha sido increíblemente maravilloso para este país y para esta ciudad, para esta iglesia y las iglesias que han ido y seguirán naciendo. Pues muy bien, le damos un fuerte aplauso a Carlos. Son las 2, pero yo quiero pediros 5 minutos más. ¿Puedo? 5 minutos. Porque hay más personas que han hecho, aunque sea, queremos que sentarlos en este sofá. Entonces yo voy a pedir a todo el equipo chileno, Erika, Juan, Ruti, por favor, si podéis subir. Y quiero pedir a los Cárdenas. ¿Podéis venir también, por favor? Sí, os sentáis en este sofá, aquí otros. Yo, como Juan también tiene sombrero de obispo, le voy a dejar el sillón. No solo hay... no, está bien. Yo tengo... No solo hay norteamericanos que han hecho un trabajo extraordinario. Phil nos contaba que había chilenos que también, bueno, yo lo sé porque mi iglesia está llena de chilenos también, ¿no? Pero que había también un corazón desde las iglesias de Chile para venir aquí. Y luego también quiero escuchar de Francisco y Alexandra, que vinieron también desde Ecuador para estar aquí. Estuvieron colaborando con la iglesia y fueron a hacer una plantación en Valencia también. Así que tenemos gente de Ecuador que ha venido también a ser parte de la familia. Y nos encantaría, tenemos solo 5 minutitos, pero ¿cómo fue vuestra experiencia? ¿Cómo os habéis sentido en la familia? ¿Qué es lo que el Señor os llamó a hacer? ¿Cómo ha ido? Sé que es poquito tiempo, pero no queremos desaprovechar esta oportunidad. Sí, muy cortito. Nosotros el año 85, 86, cuando Felipe estaba hablando de que llegó de Francia, él compartió esta idea, estuvimos hablando acerca de España, y fue allí para nosotros donde Dios encendió el horno, porque fue una idea que comenzó a moverse en medio nuestro. Posteriormente, años después, el año 95, 96, Randy fue a Chile, y él compartió con la iglesia en Chile, y en un momento en su predicación él se para delante de todos, abre sus brazos y dice: estoy aquí como el varón macedonio, pidiendo a chilenos que puedan ir a España. Para mí y para Ruth eso fue algo que fue poniendo más brasa a este fuego que se estaba encendiendo. Mientras tanto, mi hija menor, mientras hablábamos acerca de España, Michelle oraba y pedía oración en su clase pequeñita acerca de venir a España. Y bueno, ahí Ruti puede ir rellenando más los espacios. No, fue interesante porque Felipe tenía una pasión y unas ganas de hacer algo en España, pero nos empujaba a nosotros porque él no iba a venir. Entonces fue como, traspasó algo muy, siempre digo, tú nos diste una patada en el trasero y estamos aquí pringando por él. ¿no? Es lo que llamamos el Capitán Araña, que todo se embarca y él se queda en tierra. Y luego Randy, con su cuerpo grande, parado en la iglesia, diciendo: soy el varón macedonio, venid. Y luego mi hija pequeña, Michelle, orando: Señor, mándanos a España. No sé de dónde sacó ella esa idea, porque honestamente yo no recuerdo haber hablado con ella. Tenía 3 años,
Pero nuestra segunda hija, Señor, no nos mandes a España. Señor, yo no me quiero mover de aquí. Y algo pasó que un día ella dijo, ¿sabes qué, papá? Le dijo a su padre, no importa dónde estemos, si estamos juntos, ya podemos ir a España. Y fue como Dios, ya está. Llegamos a España y todavía mi hijo menor pregunta, ¿dónde está España? Llegamos a San Sebastián porque Erika estaba allí, pero recuerdo que Colín de Vega, los que le conocéis, tenía un cartel pequeñito, muy escondido, debajo de una chaqueta y decía, bienvenido a España. Y yo dije, ¿por qué tan escondido? Porque este es el País Vasco. Así es que luego vinimos a Cataluña. Nuestra idea era estar con Randy un año para aprender de la cultura y Randy dijo, me voy. Y dije, otro Capitán Araña. Y entonces nos dijeron aquí, esto es Cataluña. Entonces, luego fuimos a Sevilla y esto es Andalucía. Entonces, mi hijo menor tiene esta broma, dice, todavía estoy llorando para ir a España. Va a grandes rasgos, solamente eso, pero simplemente quiero decir esto. Yo estoy convencida de esto. Nosotros necesitábamos más España o el País Vasco de lo que España nos pueda necesitar a nosotros. Así es que ha sido una asignación divina, sin duda, y estamos contentos con lo que Dios ha hecho. Sí, Erika, ¿qué puedes decirnos? ¿Cómo fue para ti? Fue sorpresivo porque antes que mí había muchas otras personas que querían venir a España y por esas cosas fueron desapareciendo de la lista los candidatos posibles de venir y quedé yo. Y cuando Felipe me preguntó si estaba dispuesta a venir a España para ayudar en la plantación de iglesias, quería decir sí, de inmediato, pero pensé mejor asegurarme de que Dios quiere que vaya. Tardé un poco y después de un tiempo sí, estaba segura que era Dios el que me estaba empujando aquí. Era casi la menos probable para venir, pero estaba dispuesta a venir. Y no me arrepiento, estoy tan contenta de ser parte de estos 20 y pico años que estoy aquí y estar en esta iglesia. Muy bien. Es muy valioso para mí. Genial, gracias. Y Francisco y Alejandra, ¿cómo fue vuestra historia? Contadnos. Un momento, Francisco, porque ese micro... 1, 2, ahora, perfecto. Ahora. Bueno, llegamos en el 2003 invitados por una organización cristiana, pero luego fue interesante porque yo mandé un currículum. Teníamos carga por España, lo que habíamos visto en aquel entonces, y a las 3 de la madrugada, hora de Quito, suena el teléfono y era Randy. ¿No? Me han entregado el currículum tuyo, tu trabajo. Entonces, fue muy interesante escuchar a alguien. Nosotros ya habíamos decidido venir. Entonces, con todo nuestro pequeño contexto, ocurrió algo sorprendente en nosotros. Nos enamoramos de ellos. De Randy y de Jackie. Sí, bueno, y Mare y Cristín, que son claves en nuestra vida. Y lo que sentimos fue que nos aceptaban tal como éramos. Y fue curioso en nosotros que nos enamoramos de ellos. Han pasado todas estas décadas y nos seguimos queriendo. Fuimos a plantar en Valencia, no logramos en un momento, luego no, pero no hemos dejado de querernos y de aceptarnos tal como somos. Y para nosotros eso es importantísimo. Lo usual sería es que no habéis hecho, os apartamos. No hay tal. Sois nuestra familia. Y aquellos que estáis viniendo por primera vez o algo, estáis en un muy buen sitio. Os queremos un montón.
Ayer me impactó mucho cuando Philip decía que en la historia, en toda historia, es muy bueno este planteamiento de ver el pasado, pero también no recrearnos en él, ir hacia adelante, ¿no? Y entonces él usó una frase que ayer me impactó mucho, y que es que se tiene que vivir el pasado con honor. Y yo me siento que hemos tenido el honor de ser parte de la historia de esta iglesia, y gracias por tomarnos en cuenta. Nosotros llegamos aquí con mucha ilusión de plantar una iglesia, conocimos a Lavinia y nos impactó muchísimo la sencillez y el amor tan grande que nos disteis todos. También tuvimos un tiempo que Mar y Cristín nos acogieron en su casa a una familia con 3 niñas también. Y luego Colín y Erika abrieron sus puertas de su piso para recibirnos también a nosotros cuando decidimos venir aquí a Barcelona para trabajar un tiempo juntos y aprender un poco de Lavinia. Y todos los principios que Phil está compartiendo para nosotros fue un descubrimiento, ¿no? Pues vivir, esto de vivir a Dios en el día a día, esto de ser sobrenatural en lo natural y en lo sobrenatural la naturaleza de Dios, ¿no? Y estuvimos prácticamente 10 años trabajando en Valencia para plantar la iglesia. Hemos tenido momentos preciosos, hemos conocido un montón de gente que ha escuchado el mensaje de Dios, y ha sido un tiempo, una historia de montaña rusa, ¿no? Momentos súper maravillosos y momentos donde nuestra iglesia éramos nosotros y nuestras 3 hijas, y ellas eran nuestro equipo realmente. Hasta que un día decidimos que teníamos que parar, paramos ya hace unos años y empezó otra aventura que era vivir sin este objetivo con el que habíamos venido desde Ecuador, y pensamos que íbamos a morir en este tiempo, pero gracias a Dios no hemos muerto. Estamos aquí, Dios nos ha mantenido. Estamos felices, nuestras hijas han crecido, son unas chicas preciosas, maravillosas, a quienes amamos muchísimo. Están aprendiendo a ver a Dios en su vida, apartados de la iglesia, pero nuevamente, Phil, me has impactado mucho en esto de tenemos que aprender a vivir viendo a Dios en todo momento, actuar. Porque a veces pensamos que Dios no está, y Dios está. Dios está, y en el caso de nuestras hijas hemos pasado un tiempo muy grande pensando qué pasa, pero hemos descubierto esto y somos bendecidos de ver que Dios está actuando y en nuestra vida también, a pesar de haber dejado el tema de la plantación de la iglesia, y damos gracias a Dios de poder estar aquí. Es maravilloso tener una familia que, a pesar de no haber cumplido con expectativas, nos quieren y queremos, y esa es nuestra historia. En la historia hay cosas que a veces van bien, otras no van bien, y de todo se aprende. Entonces yo doy gracias a Dios de ser parte de este movimiento. Qué guay. Nosotros estamos encantados de que seáis parte del movimiento. Y no hay ninguna expectativa, simplemente relacionarnos y amarnos. Así que, y esto también creo que queríamos que pudieseis estar aquí, porque hay muchos plantadores. Ahí estáis viendo 6, 7 plantadores, y una cosa es el esfuerzo, obedecemos en lo que Dios nos llama a hacer, pero Él es el que hace las cosas, y siempre seguimos siendo parte de la familia. Así que gracias por vuestro trabajo. Les podemos dar un fuerte aplauso.